A continuación, se dirigirá a los presentes nuestro director ejecutivo, me refiero al señor Sergio Hernández. ¿Les digo esto, no? Sí. Muy buenas noches. Es un agrado realmente, después de 2 años, tener la presencia de tantos amigos, de tantos conocidos, de tanta gente que aporta al crecimiento de Chile y aporta al crecimiento de la minería. Desde luego, un saludo especial al ministro Llobet, al subsecretario Blanco, que han tenido la gentileza de acompañarnos. Contarles que, de alguna manera, queremos transmitir la idea de que la unidad gremial es hoy día más importante que nunca. Y cuando hablo de unidad gremial, no hablo solo de la unidad del gremio de los proveedores de la minería. Hablo de Sonami, hablo del Consejo Minero, hablo de Sofofa, hablo de la CPC, Juan Sutil. Hablo de todos los gremios empresariales que nos enfrentamos en un momento difícil que el país vive por la pandemia y por la situación también de inestabilidad e incerteza en políticas públicas que son tan esenciales para nuestro desarrollo. Hay un principio básico para la viabilidad de la industria minera. Y ese principio es lograr la sustentabilidad en sus 3 grandes componentes. Aquí no lo voy a explicar, todos los conocemos, lo social, lo económico y lo ambiental. Sí quisiera referirme a los instrumentos esenciales para lograr la sustentabilidad y la viabilidad en minería. Primero, lo que decía al principio, la unidad gremial entre todos los actores del sector. Aquí nadie puede excluirse porque todos formamos parte de este gran ecosistema minero que tenemos que defender porque ha sido la palanca del desarrollo de Chile. Proveedores, sectores públicos y sectores privados. Otro de los elementos esenciales para lograr la sustentabilidad es, desde luego, la certeza jurídica y estabilidad institucional. Aspectos que a veces están en serio riesgo y que tenemos que sacar la voz, ya no más tener debajo de la tierra las cabezas de nadie, para defender lo que hemos logrado en el sector minero, para defender lo que hemos logrado como país y para proyectarlo. Así como decíamos en el video que recién les mostramos, no se trata de cambios de modelo, se trata de una visión integral del modelo, social y ambiental. Y desde luego el componente económico, que para lograr lo ambiental y lo social es esencial. Una visión integral de un modelo. Y la certeza jurídica es uno de los elementos que nos permiten seguir desarrollándonos en el sector y en la economía del país. Porque sin certeza jurídica no hay posibilidad alguna de que el elemento clave de la generación de recursos para la agenda social, que es la inversión, pueda seguir atrayéndose a este país como se ha atraído hasta ahora. Sin inversión no hay ni cambio en la agenda social, ni hay ninguna posibilidad tampoco de generar recursos para el medio ambiente. Eso es lo esencial. Y la inversión requiere certeza jurídica, fortaleza institucional y todas las ventajas que Chile con tanta fuerza hemos orgullosamente dicho durante tantos años que hemos tenido y que estamos en riesgo y que tenemos en riesgo de perder en parte. Tenemos que alzar la voz, todos los que estamos aquí tenemos una obligación de alzar la voz para recuperar los elementos que han hecho grande a este país, que han permitido derrotar la pobreza de un 38 a un 8,5% antes de la pandemia, un 10,5% puede ser hoy, que han permitido bajar, según datos del Banco Mundial, el índice Gini, de un 0,55 a un 0,44 en 30 años. Eso significa que no solo la pobreza ha disminuido, sino que también la desigualdad ha disminuido, contra lo que muchos dicen. Y esto ha sido gracias en gran parte
al empuje del sector minero, a las grandes inversiones que hemos tenido. Por lo tanto, certeza jurídica y estabilidad institucional, requisitos básicos para poder seguir aportando al crecimiento de Chile y recursos para la agenda social. Una carga tributaria justa y competitiva, que ha reactivado la discusión a propósito del royalty en la Cámara de Diputados y en el Senado, en que bien recordaba nuestro presidente, hemos estado ahí no solo en reuniones de las comisiones, sino que además conversando con diputados y senadores en forma individual, para convencerlos de que el justo equilibrio entre una carga tributaria razonable debe ser competitiva para seguir aportando recursos al país. Una carga no competitiva podría ilusamente aumentar la tasa como si fuera el único componente de la recaudación, cuando la tasa se aplica a la base imponible. Y la base imponible son las utilidades. Y las utilidades dependen de la inversión. Es decir, siempre va a ser mejor una tasa de un 42 sobre una utilidad de 100 que una tasa del 70 sobre una utilidad bastante menor, porque la base imponible sin inversión va a caer sustancialmente y el aumento de empresas que le generan también. Es decir, ilusión de corto plazo y fracaso de largo plazo. ¿Que hay espacio? Hay espacio. Como proveedores de la minería no tenemos, obviamente, que dar opinión al respecto. Son nuestros clientes las empresas mineras. Pero sí hemos escuchado de ellos algo importante: hay espacio para entregar un aporte mayor dadas las dificultades sociales y de la pandemia que el país enfrenta. Hay espacio, pero esos espacios prudentes, esos espacios dentro de los límites de la competitividad que Chile necesita para seguir captando inversiones por los países que nos están compitiendo, incluso desde África, con toda la inestabilidad jurídica que hay en África y en algunos países de Asia. Hay destino de inversión minera allá, y eso no podemos arriesgar a perderlo o a disminuirlo. Fíjense ustedes que el volumen de inversiones de Cochilco es de 68.300 millones de dólares en los próximos 10 años. Que probabilidad de ocurrencia es de un 50% de esa cifra, que ya es muy alta. Y se está hablando por ahí en algunas reuniones de convencionales a las que hemos asistido con Philippe, de la posibilidad incluso de nacionalizar el cobre. Yo recuerdo que cuando asesoramos al ministerio desde Cochilco, en ese entonces, para capitalizar Codelco, la idea es que 4.000 millones de dólares fueran aportados en 2 o 3 años. 1.000 millones de dólares en retención de utilidades y 3.000 millones de dólares en capitalización fresca del Estado. 5 o 6 años de demora para solo 3.000 millones de dólares a Codelco. 5 años. ¿El Estado va a ser capaz de sostener una inversión de 68.000 millones de dólares en 10 años? Por mucho que reinvierta utilidades de empresas que probablemente puedan quedar en su poder. No es serio. Una cosa es decir que los recursos son de todos los chilenos, y otra cosa muy distinta es decir que por lo tanto tenemos que invertir como país, tenemos que manejar las compañías mineras y tenemos por lo tanto que recaudar lo que no vamos a recaudar. Porque primero es la inversión y después es la recaudación. Si no tenemos capacidad de inversión, no vamos a tener réditos para el país. Así de claro. Otro punto: ¿cómo no va a ser mejor para el Estado invertir cero y tener un 42% de retorno sobre la utilidad por la vía tributaria que invertir todo para tener una utilidad incierta que puede ocurrir o no ocurrir? Matemática simple, pura, sencilla. Necesitamos, por lo tanto, inversión privada. Y no solo por razones económicas, estamos hablando de razones filosóficas, en que hablamos así en la Comisión Principios Constitucionales de la Convención. Este es el principio de la libertad
en todas sus expresiones y en materia económica la libertad de emprender. Porque somos seres humanos que confiamos o no en nuestras capacidades y en nuestras responsabilidades, sí o no, o mutilamos nuestra propia existencia. El ser humano es capaz, el ser humano tiene que ser responsable y cuando no lo es hay sanciones y hay normativa, que ciertamente existen, infracciones, existe daño, existen delitos, para eso está la institucionalidad, pero tenemos que ser capaces de confiar en nuestras capacidades, en nuestras responsabilidades, en la libertad de emprender y privilegiar de todas maneras la inversión de las personas. Y el Estado regular, el Estado normar, el Estado castigar. Y el Estado invertir por razones estratégicas, como muy bien lo está en Codelco, como muy bien lo está en Enami, Enrique Valdivieso. Porque son empresas estratégicas. Codelco forma parte de la trilogía de los 3 pilares que sustentan el exitoso modelo económico minero chileno. Codelco estatal, que responde en parte al sentimiento del chileno de generar ingresos de sus recursos naturales. Enami, como gran empresa que fomenta la pequeña y mediana minería, que por lo tanto le da legitimidad al modelo minero. Y la gran minería privada, nacional y extranjera, que nos genera nuevas tecnologías, nuevas formas de operar, nos abre al mundo, nos genera gigantescos recursos, empleo, y le ha dado seriedad a la inversión extranjera al país, porque fue la minería la que le mostró al mundo que Chile es un país serio, que respeta sus compromisos, y llegaron recursos para todos los otros sectores de la economía. Eso es la minería chilena. Un virtuoso modelo de desarrollo. Minería y nueva constitución. Sin duda, el único sector económico que tiene una expresión concreta en la constitución política de la República es el minero. Está el agua, pero no es un sector económico propiamente tal, es un insumo. Es la minería y tenemos que seguir haciéndolo. Decía nuestro presidente hace poco rato que la red Compromiso Minero que contribuimos a fundar con el Consejo Minero, con Sonami, con SESCO y el Instituto Ingeniero de Minas, y hoy con 76 agrupaciones que necesitamos que nos apoyen en la iniciativa popular de norma que está circulando. Ustedes, su familia, sus amigos, todos sus contactos, para lograr las 15.000 firmas. Porque, ojo, ya lograron 15.000 firmas aquellos que pretenden nacionalizar el cobre, como si fuera lo mismo que los años 70. Y me atrevo a describir algunas diferencias. En el año 70, la unanimidad del Congreso Nacional, todos aprobaron la nacionalización del cobre. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Normas de comercio internacional absolutamente inexistentes. Auditorías a compañías nacionales inexistentes. Precios a veces más bajos que los del mercado porque se suponía que había que ayudar a defender en la Guerra Fría a la civilización occidental. Bajo control tributario de impuestos internos, no existía Cochilco, aduana sin ningún control posible. Una realidad totalmente distinta. Deterioro de los términos del intercambio. ¿Se acuerdan ustedes algunos qué es lo que se decía? Que los países industrializados aprovechaban sus ventajas de poder dominante en el mercado mundial contra los países productores de recursos naturales. Hoy día eso no existe. De hecho, hay temor de los países industrializados de la falta de producción de los minerales que el mundo necesita. Auditorías internacionales que le aseguran al accionista minoritario la seriedad de los resultados y de los estados financieros y de los balances. Y que por lo tanto ayudan al fisco de Chile y a todos nosotros a que eso es serio. Red fiscalizadora que probablemente falte profundizar. Cochilco, aduanas, servicios de impuestos internos. En la exportación de concentrados. Hallazgos menores según los jefes de estos servicios, que siempre los pueden haber. Por lo tanto, la realidad es muy distinta. El mundo hoy es global. Y no por una decisión de políticas públicas.
El mundo global por la tecnología y las comunicaciones. No es una decisión de los gobiernos que el mundo es global. Es una decisión de lo que se ha impuesto por los cambios de las tecnologías como una etapa de la evolución del intercambio que la historia de la humanidad ha ido siempre acrecentando, desde los trueques hasta los mercados abiertos de hoy. Y esa realidad no podemos desconocerla. Chile, además, un país de 19 millones de habitantes, apostó afortunadamente a los mercados de su apertura para tener acceso en tratados de libre comercio a casi 6.500 millones de habitantes en el mundo. ¿Podemos darnos el lujo de cerrar la economía? ¿De ahuyentar los capitales? ¿Podemos darnos el lujo de no continuar con un modelo que debe tener una visión integradora social o ambiental, pero mantener los elementos esenciales que han dado el progreso a este país? La propuesta de norma constitucional que está circulando y que pedimos el apoyo reconoce esta realidad de la sustentabilidad, expresamente señalando en la norma que tiene relación con la minería y que las minas siguen siendo del Estado, en sus 4 tributos, pero que se debe desarrollar como gran, pequeña y mediana minería, respetando estrictamente la normativa ambiental que esté vigente en ese momento del inicio del proyecto y el de las operaciones. Un elemento nuevo. Cuando dicen no a la minería, es decir, no al progreso de la humanidad. La minería debe corregir, porque está seriamente progresando su limpieza en procesos. No ha terminado, todos sabemos que no ha terminado los procesos limpios de minería, pero estamos aceleradamente cumpliéndolo. Los proveedores tenemos gran parte de responsabilidad en ello. Pero además, como ya dijo el ministro y nuestro presidente, estamos entregándole a la humanidad la palanca con los metales que son imprescindibles para detener o mitigar el calentamiento global. Decirle no a la minería es decirle no a la agenda social. Decirle no a la minería es decirle no a la detención del cambio climático. Decirle no a la minería es decirle no al mayor empleo. Decirle no a la minería del norte de Chile es decir riesgo geopolítico en nuestro territorio del norte, que sabemos que existen. Decirle no a la minería es decirle no al desarrollo humano y a la integridad de Chile. Tenemos recursos naturales agotables. Alguien por ahí dijo, hay que parar la minería porque se van a agotar los recursos y no sabemos después cómo se va a sostener el país. Hay que ralentizar la producción. Informe del Instituto Geológico Norteamericano. Reservas a los actuales niveles de producción y cierto crecimiento pequeño futuro para 40 años. Hace 50 años teníamos reservas para 30 años. Pasaron 20 más y ahora tenemos 40 más. Nuevas tecnologías. Rentable producir cobre a 0,3%. Impresionante. Tenemos suficiente tiempo, sí, para diversificar nuestra matriz productiva y allí el destino del royalty en innovación y desarrollo es importante. Porque no podemos pensar que en 40 años más no va a ocurrir, pero tenemos que estar preparados para diversificar la matriz productiva de Chile y establecer las bases estratégicas del desarrollo del país en conocimiento, en mercado financiero, en hidrógeno verde, que nos sorprendió el ministro cuando lo fuimos a ver en enero del año pasado a presentar a Philippe como presidente. Nos dice, tengo un informe de McKinsey que se los voy a pasar. Y nos desasnó usted, pues, ministro. Y nos dijo que el negocio del hidrógeno verde para Chile tenía el mismo potencial de la minería y tal vez más. Y está en el informe de McKinsey. Diversificación matriz productiva. Vamos a arriesgar las condiciones necesarias para traer los capitales necesarios para desarrollar el hidrógeno verde, o las obras de infraestructura, o las carreteras, los puertos nuevos que necesitamos. Cuidado,
levantemos la voz para todos defender este tremendo sector que el país tiene como activo futuro, que es la palanca que va a traer a otros más para diversificar nuestra matriz productiva. El desarrollo social debe ser compatible y sus derechos con la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, porque es muy curioso, se preocupan de que estamos explotando muchos minerales y las generaciones futuras las vamos a dejar sin minerales. Eso no es cierto. Y no se preocupan de generar los recursos para que el financiamiento fiscal sea estable en el tiempo, porque si aumentamos los derechos sociales y no tenemos cómo financiarlos, porque la producción se acaba, porque la inversión disminuye, porque el país deja de ser serio para la atracción de la inversión, no vamos a tener otro camino que seguir endeudándonos para los derechos sociales. ¿Y ese endeudamiento a quién afecta? A las generaciones futuras y a nosotros mismos. Seamos coherentes, una sola línea de fundamento para cada una de nuestras propuestas, la unidad gremial que le pedimos a todos que nos acompañen, gracias a nuestras 113 empresas que permiten efectivamente la labor que APIMIN está haciendo, las necesitamos a todas y a muchas más, que las vamos a llamar este año, para poder defender este sector tan brutalmente importante para el desarrollo del país. Muchas gracias.